Vamos a abrir la escritura en Proverbios 14:5. Libro de Proverbios 14:5. Hoy voy a estar en una Reina Valera, para los que tienen celu Biblia. Proverbios 14:5. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo que está en este lugar. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Padre, te exaltamos, te adoramos, te bendecimos en esta mañana. Tú eres el Dios, sabemos que tú estás aquí, sentimos tu presencia, tu amor, tu fidelidad, tu gracia, esa misericordia que nos acobija esta mañana, Señor, y por eso te honramos, Dios mío, porque tú estás aquí con nosotros, porque no le clamamos al viento, no adoramos al aire, Señor, exaltamos y adoramos al Todopoderoso, al que hizo los cielos y la tierra, a Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, al Espíritu Santo que está con nosotros. Y por eso hoy, Señor, entrego mi vida para que tú obres de una manera especial en este lugar y yo sea canal de bendición para los que me están oyendo, Señor, por las redes sociales y los que están aquí en este lugar, Señor. Que tu gracia me acompañe, Señor, y que tu Espíritu Santo esté en mí y sobre mí, en el nombre de Cristo Jesús. Y ustedes dicen amén. Hoy estamos desde la sede de Robledo. A ver, un aplauso, Robledo. Aquí estábamos hablando de testigo verdadero y testigo falso. Como cuando uno lo llevan a un juzgado y alguien se presenta con testigos falsos y lo hace quedar a uno mal y piensan que la cosa es tan difícil, pero cuando estamos diciendo la verdad, el Señor saca bandera por nosotros. ¿Cierto que sí? Y sabemos que Dios está con nosotros, y he titulado mi mensaje: somos testigos del poder de Dios. ¿Cuántos son testigos del poder de Dios? Aleluya. Por eso empecé con testigos. Y quiero decirle que un testigo, según un diccionario normal, es una persona que ha presenciado un hecho determinado o sabe alguna cosa. Este testigo se le llama testigo presencial. ¿Hay abogados acá? No, no hay ninguno. Ah, bueno. Y hay un testigo que se llama no presencial, y es el que presta declaración sobre algo que ha escuchado o que le han dicho. Y hoy oramos para que el Espíritu Santo nos ayude a entender esta palabra. Entonces nos vamos para el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 26 y 27. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 26 y 27. Voy a leer en una Reina Valera. Y aquí está hablando nuestro Señor. Y dice así. ¿Estamos ya ahí? Listo. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará ¿qué? Testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y Jesucristo empieza aquí estas escrituras diciendo que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, porque trae la verdad del Evangelio y viene a dar testimonio de Él, o sea, del Señor Jesucristo.
Y le viene a dar testimonio ¿a quién? A la humanidad, para que el hombre que llegue, para que el hombre pueda creer en el Señor y lo reciba y lo acepte como su Señor y su Salvador. Entonces la tarea no se logra a través de medios académicos, ni de persuasión, ni de demostración humana. Porque la verdad es que nadie puede creer en Jesús por lo que le digan. Tiene que ser la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos convence, que convence a nuestra voluntad para creer en Él. Es el Espíritu Santo que da esa convicción de que lo que nos están diciendo es real. Es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se encarga de quebrantar el corazón del hombre y abrir ese corazón para que nosotros recibamos el mensaje del Evangelio y cada persona pueda creer que existe nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, pero que resucitó al tercer día y que aún está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Amén. Entonces el Señor Dios convence al ser humano de pecado, pero es a través de la acción del Espíritu Santo, quien viene actuando en nosotros y empieza a quitar esa venda que nosotros teníamos y que nos cegaba y que no nos hacía ver que lo que estábamos haciendo era pecado. ¿Sí o no que cuando usted se convirtió al Señor, usted empezó a ver unas cosas que usted dice, ¿cómo así que esto no le agrada a Dios? Y empieza a quitarse todos esos velos y usted empieza a ver con claridad que hay cosas que le agradan y hay cosas que le desagradan a nuestro Señor, que hay cosas que son lícitas pero que no nos convienen. No todo es pecado, pero hay cosas que a uno no lo van a edificar, ni lo van a hacer un mejor creyente. Entonces el Espíritu Santo hace que nosotros sintamos también que el Señor nos ha perdonado y que somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? ¿Sabe por qué sabe usted eso? Porque usted tiene al Espíritu Santo que lo convence de que usted fue un pecador, pero que usted se arrepintió y que si usted peca, abogado tenemos delante del Padre y puede acudir allí a la presencia del Señor y hallar su oportuno socorro. Romanos capítulo 8. Versículo 15. 8:15. ¿Estamos ahí? Vamos a leer el 15 y el 16 y dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. Le da ese testimonio, nos dice, nos convence de que usted y yo somos hijos de Dios. Y me encanta lo que la oración ahorita de Marley, porque tenemos que saber que somos hijos de Dios. No se deje quitar lo que Dios le ha dado, porque el enemigo es muy astuto para querer desbaratar los planes que el Señor tiene con nosotros. Pero aquí estamos porque sabemos que el Señor nos amó y nos sigue amando. San Juan 15. Hoy voy a estar mucho en San Juan para que esté ahí pendiente. San Juan 15, 27. Dice: y vosotros daréis testimonio también,
porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Quién es el que va a dar testimonio? La iglesia. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo del Señor. Y una vez que una persona se convierte al evangelio por la acción del Espíritu Santo en su vida, pasa a ser un hijo de Dios y un discípulo de Cristo. ¿Qué dice San Juan 1:12? ¿Alguien se lo sabe? Dígalo, a ver, ¿alguien se lo sabe? Mas a todos los que le recibieron, ¿sí o no? A todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. A los que creemos, no es para todo el mundo, es para el que cree. Por eso somos hijos de Dios, los que creemos. Y muchos son criaturas de Dios, pero solamente los que creemos, los que lo aceptamos como nuestro Señor. Él empieza a hacer esa obra en nosotros y empieza haciéndonos sus hijos. Y como somos sus hijos, también estamos comisionados para dar testimonio de Él. Y voy a leer a favor de ustedes para que no se vaya de San Juan. Voy a leer Marcos 16:15, donde el Señor da esta comisión. Y el Señor comisiona a la iglesia, donde les dice en el Evangelio de Marcos, Lucas, Juan. Y aquí dice en Marcos: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El Señor nos manda a que nosotros testifiquemos, y cuando nos manda a testificar, nos equipa para que nosotros podamos dar ese testimonio. Él no nos deja sin respaldo. Él nos equipa. ¿Y sabe con qué nos equipa? Con el Espíritu Santo, que a medida de que nosotros vamos hablando, vamos confesando la palabra, vamos viviendo nuestra vida, el Espíritu Santo va dando testimonio de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros creemos y en lo que nosotros hacemos. Entonces, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, dice las Escrituras: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos tanto en Jerusalén, en Samaria, como hasta lo último de la tierra. Cuando venga, ¿qué? El Espíritu Santo. Cuando empecemos a recibir esa llenura, porque todos los que recibimos al Señor somos sellados por el Espíritu Santo. Pero a medida que usted se mete con Dios, empieza a recibir esa llenura. ¿Y por qué habla tanto de llenura? Porque nosotros nos vaciamos. ¿Sabía eso? Que nosotros vamos como escurriéndonos a medida de que pasan los días y no buscamos de Dios. Cuando tenemos aflicciones y pruebas, a veces estamos abastecidos de ese poder del Señor, pero a medida que pasan los problemas, las dificultades, se va como que vaciando esa copa. Se va vaciando ese aceite y necesitamos ir a la presencia de Dios para que nos vaya llenando, para que nos vaya fortaleciendo, porque no podemos vivir de la unción pasada, del mover de Dios pasado. Acuérdese que hay una canción muy especial que dice: ayer ya pasó, te necesito cuando hoy. Y a veces estamos con las reservas y la reserva también se acaba. Cuando un carro tiene gasolina, pero usted no le echa, empieza a agotársele la gasolina, ¿sí o no? Y empieza a pedir gasolina hasta el punto que tiene que utilizar algo que se llama la reserva. Pero cuando ya está sonando, que empieza a sonar la reserva, en la moto de nosotros empieza a pin, 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 y me imagino que en su carro, en su avión también. Empieza a sonar. Mira, yo recuerdo que siempre mi esposo me dice: cuidado,
pilas, estoy con reserva. Pero Él me avisa y yo estoy pendiente para que Él no se le vaya a olvidar. Y yo sé que muchos esposos le dicen a la señora: acuérdeme que estamos en reserva y tenemos que ir a tanquear en la primera bomba que encontremos. Y a veces como cristianos nos mantenemos en esa reserva y no podemos vivir en reserva. Tenemos que ir a tanquear nuestra provisión espiritual diariamente, porque diariamente nos vamos desgastando, diariamente tenemos problemas, tenemos dificultades, diariamente de pronto hay que ministrarle, diariamente hay que hacer muchas cosas y necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Por eso muchas veces estábamos con la reserva y cuando viene algo bien fuerte, nos quedamos en la mitad del camino y pensamos que todo se terminó. Pero fiel es nuestro Señor, fiel es Dios, Él es maravilloso y Él nos ama y nos va a ayudar porque nosotros somos sus hijos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque nosotros necesitamos del Espíritu Santo para nuestra vida como creyentes. Porque el Espíritu Santo, nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo. Y a veces nosotros dependemos del esposo, dependemos de los hijos, dependemos de una cosa y de la otra. Pero le voy a decir, usted y yo tenemos que tener una dependencia total del Espíritu Santo, porque recuerden que el Espíritu Santo es el que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, cuando no hay esa dependencia del Espíritu Santo, vienen los problemas, las dificultades, y usted empieza a pensar: ¿será que Dios sí existe? ¿Será que Dios sí me ama? ¿Y por qué Dios hace esto? Y usted no cuestionaba a Dios, pero empieza a estar en la reserva porque no ha ido a estar metido con el Señor. Porque cuando nos metemos con el Señor, usted sabe cómo sale, ¿cierto? Usted sabe cómo entra y también sabe cómo sale, lleno de la presencia de Dios. De pronto no se le solucionaron los problemas, de pronto la situación sigue igual con sus hijos, pero usted tiene una perspectiva diferente de lo que está sucediendo y usted está creyendo que el Señor Todopoderoso lo va a socorrer, lo va a ayudar, lo va a fortalecer, porque Él es su Dios. Por eso necesitamos ir a la presencia de Dios. Por eso necesitamos refugiarnos en el Señor. Y cuando vienen las dificultades, el enemigo ataca de una manera tremenda que usted no quiere nada. ¿Estoy diciendo mentiras? ¿Estoy siendo falsa testigo? Uno no quiere nada, porque eso es lo que quiere el enemigo, que uno se le dañe el caminar, el andar con el Señor. No quiere usted nada y tampoco cuenta nada para uno ayudarle. Y después: nadie se preocupó por mí. No, usted nunca dijo nada. Usted nunca avisó. ¿Sabe que yo a los líderes les cuento cómo estoy? ¿Cierto, muchachos? ¿No les tapo nada? No. Y cuando estamos en reunión, las cabezas, siempre mi esposo dice: vamos a hablar de su situación económica, espiritual, sentimental, familiar, y nos destapamos y nos decimos: estoy fallando en esto, estoy triste por esto, porque yo necesito que mis discípulos sepan por lo que estoy pasando en la iglesia, con mi esposo, con mi relación en general, para que cuando ellos oren por mí sepan por qué orar. No le dé pena contar qué es lo que usted está pasando, qué es lo que está viviendo, para uno empezar a orar por usted y poderle ayudar. Ahí en San Juan 15 dice el Señor, versículo 1:
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué pasa? Lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ah, qué lindo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecéis en la vid, así tampoco, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí y yo en él, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que queráis y os será hecho. A veces no leemos, sino pidan lo que quieran y será hecho. Pero necesitamos predicar y decir: usted tiene que permanecer en el Señor. Usted tiene que permanecer en los caminos del Señor. Y los que nos hemos alejado, nos hemos dado cuenta lo que hemos pasado y lo que hemos sufrido por no estar pegados del Señor, ¿o no? Yo muchas veces me descarrié y supe lo que era estar alejado de Dios, y supe lo que era no tener esa libertad para orar y pedirle a Dios. Pero cuando me arrepentí, tuve derecho, acceso nuevamente a nuestro Señor. Así que si usted se siente que está separado de la vid, usted hoy le puede decir: Señor, vuélveme a injertar. Y Él lo va a hacer. Estoy convencida de eso. Porque el que clama, el Señor le responde. Al que lo busca, lo halla. Y al que toca, se le abre. Porque ese es el Dios que nosotros tenemos. No sea un testigo solo de iglesia, porque testificar en la iglesia es fácil. Decir: hermanita, usted sabe lo que me pasó, mire la bendición que tengo, mire. Orar por alguien de aquí, en este lugar, es fácil. E ir y poner manos y orar es muy fácil, pero el Señor quiere que seamos testigos afuera, en tu caminar diario, cuando el diablo te confronta, cuando te levantas y ese gigante también se levantó contigo cada mañana para desafiar tu fe. Porque se levanta el diablo, obvio, porque él quiere destruir a los hijos de Dios. Somos el blanco del enemigo, porque él a los otros ya los tiene. Nosotros fuimos los que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Ya no le pertenecemos, somos de la luz. Y él quiere perjudicarnos, quiere dañarnos, quiere afectar nuestra vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que testificar que nuestro Dios sigue vivo. Que pasamos por momentos de dificultad, pero no reniegue en su casa, donde usted tiene que dar testimonio de que Dios es proveedor. Allí en nuestra casa, me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, o sea, en la casa, los más próximos, la familia. Allí es donde tenemos que dar testimonio, donde esos hijos crean que nosotros vamos y adoramos a un Dios vivo, y que si tenemos dificultades nos vamos a arrodillar y vamos a clamar. Mis hijos, cuando me ven rara con mi esposo, cuando estoy brava, porque yo me enojo, ¿cómo les parece? Ellos me ven rarita porque yo no es que deje de hablarle, pero ya no le hablo tan tiernamente. Las mujeres me entienden.
¿Sí o no? Somos creyentes, entonces el sol no se pone sobre nuestro enojo. Pero nosotros cambiamos muchas veces y ya no somos tan melosas. Entonces mis hijos saben cómo soy de melosa yo. Entonces ahí mismo se la cogen y me dice: mamá, ¿usted es que está brava, papá? Y yo: ¿por qué? Porque se le nota. ¿Alguna vez le han dicho: ese no da buen testimonio? O le han dicho a usted no da buen testimonio, a usted le da una piedra, ¿sí o no? Porque usted cree que sí lo da. A veces nos tenemos que examinar. No lo eche en saco roto. Sí, el diablo puede tirarnos eso, pero ¿será que de pronto hay algo de verdad en lo que están diciendo? ¿Será que es fácil yo dar testimonio aquí en la iglesia, en medio de mis hermanos, pero en medio de inconversos, en medio de una rumba familiar, en medio de mis amigos de la empresa? Queda uno un poquito cuestionado, pero pidámosle al Señor que nos ayude. Yo sé que usted ha visto la gloria de Dios. Yo sé que Dios te ha sanado. Yo sé que Dios te ha liberado. Yo sé que el Señor te ha provisto, te ha levantado. Yo sé que usted y yo hemos tenido experiencias espirituales, porque usted puede decir que ha sido consolado por el Espíritu de Dios, ¿cierto que sí? Usted puede decir que usted ha sido guiado, que el Espíritu Santo lo ha exhortado, que la palabra de Dios lo ha limpiado y que muchas veces lo ha confrontado a que usted y yo tenemos que hacer cambios. Es verdad, la palabra nos confronta. Y quiero hablar de una mujer en cortos minutos que fue confrontada con una palabra del Señor. Y está ahí en Juan capítulo 4, que yo sé que es una historia muy conocida por casi toda la iglesia. Y es una mujer que estaba en un pozo en Samaria. San Juan capítulo 4. Y me impacta el versículo 4, que dice así. Estamos ahí, mis amores. San Juan 4:4. Y dice así en una Reina Valera: y le era necesario pasar por Samaria. ¿Y le era qué? Necesario. Jesús tenía un propósito en Samaria, y el propósito era tener un encuentro con una mujer que iba ahí por agua. Y yo no sé hace cuántos años Jesús pasó por tu vida, Jesús pasó por tu casa, Jesús pasó por una calle donde tú estabas, o por el bar donde estabas metido. No sé si estabas trabajando y Jesús pasó por allí, o estabas haciendo una visita y Jesús pasó por allí. Muchos han tenido un encuentro con el Señor en una cárcel, en un hospital. Pero yo sé que en algún momento el Señor tuvo un encuentro contigo, porque si no, tú no estarías en este lugar adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Usted tuvo un encuentro con el Señor. Y gloria a Dios, porque nosotros no hicimos eso, Él lo hizo. Él se acercó a nosotros, aunque nosotros digamos: yo desde chiquita sentía una necesidad de Dios. Eso se lo había colocado el mismo Señor cuando te creó. Entonces, usted conoce aparte de esta historia, y usted la puede leer ahora en su casa si hay alguno en ese lugar que nunca la ha escuchado. Pero esta mujer fue allí al pozo a sacar agua al mediodía, para que muchos no se dieran cuenta, o ella no fuera inconveniente para muchas personas, porque a ella la rechazaban. Cuando está allí, el Señor Jesús se sienta y le pide agua.
Y ella le empieza a decir: ¿usted por qué me pide agua si usted es judío y yo soy samaritana? Y usted sabe que nosotros no lavamos. Y el Señor le dice: ay, si usted supiera el agua que yo tengo, antes usted me pediría a mí. Ella no sabía cuál era el agua que tenía Jesús. Y ahí empieza una entrevista tremenda. Y léaselo ahora en su casa. Y usted se va a dar cuenta que el Señor empieza a escudriñar su corazón. Y le dice: hey, trae a tu marido. Y ella le dice: no tengo. Y él le dice: ajá, yo sé que 5 maridos has tenido, y ese con el que estás ahora tampoco es tu marido. Él empieza a confrontar con su pecado, y le empieza a crear esa necesidad de un Salvador. Y esa historia es hermosa porque ella fue convencida por el Espíritu Santo, por nuestro Señor Jesucristo. Y ella recibe esa palabra y ella dice: yo creo entonces que eres el Mesías. Y la mujer, vea, léase toda la historia detenidamente y usted se va a dar cuenta que esa mujer fue con el cántaro porque necesitaba agua, y cuando se dio cuenta que él era el Mesías, ella deja el cántaro. Oh, Señor. Ay, Santo. Dígale al Espíritu Santo que le ayude a entender qué es dejar ese cántaro e irse con el agua de vida que había acabado de recibir de parte del Señor. Bendito sea el Señor. Y ella se va y deja el cántaro y se fue a la ciudad a testificar, a decirle a unos hombres lo que había visto y lo que había escuchado. Versículo 39. San Juan 4:39. ¿Estamos ahí? Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, ¿qué pasó? Creyeron en él. ¿Por qué? Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Ay, Padre. Ella habló de Jesús y ella no dijo: él me pidió agua. No, ella dijo: él ha declarado todo lo que hay en mi corazón. Ella se transformó en un testigo del Señor. ¿Sabe por qué hay que dar testimonios? Para que la gente crea y vea lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso tenemos que vivir de una manera diferente, para que la gente, así no hablemos, cuando nos vea, sepa que somos diferentes. Es por eso que damos testimonio, para marcar la diferencia. Versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. ¿Y qué pasó? Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. ¿Qué hizo la mujer samaritana? Hizo ese acercamiento. Y ya cuando los samaritanos se acercaron a él, ya él hizo lo que a él le tocaba hacer. Y decían a la mujer:
Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿No le parece muy tremendo que usted da testimonio, que usted dice: el Señor me sanó, el Señor me limpió, el Señor me transformó, y usted los trae a los pies del Señor, y ya la gente no va a decir solamente por usted que estoy aquí? No, el Señor me mostró. El Señor ha hecho cosas tremendas en mí, y gloria a Dios por ese Padre espiritual que lo hizo, que le dio testimonio, que lo llevó a una iglesia que le testificó del Señor. Pero gloria a Dios, porque usted también se tiene que convertir en una madre espiritual, en un padre espiritual para muchos que necesitan salir de las tinieblas. Por eso es que tenemos que dar testimonio. Ya ve que sí es importante dar testimonio, para que no le dé rabia. Porque muchos, por simplemente los hechos que hacemos, se van a dar cuenta si somos o no somos. Obvio que van a haber falsos testimonios. Obvio que hay gente que habla muy bonito, pero no tiene al Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu se va a encargar de que nosotros nos demos cuenta quién tiene verdaderamente presencia de Dios en su vida. En Lucas capítulo 8 había un hombre, y yo me voy a ir para allá. Lucas capítulo 8. Había un hombre endemoniado. Y ahí su Biblia de pronto dice el título: el endemoniado gadareno. Un hombre que llevaba años. Estoy en Lucas capítulo 8. Y este hombre llevaba años, versículo 35, más o menos vamos a leer desde ahí. Pero el endemoniado empieza desde el 26, la historia de él. Llevaba años, tiempo, endemoniado. Moraba en el cementerio, se mantenía desnudo, y el Señor pasa por allí, y este endemoniado tiene un encuentro con el Señor Jesús y lo hace libre de una legión de demonios que tenía, que se había apoderado de este hombre. Y esos demonios, cuando sintieron que tenían que salir, le pidieron autorización a Jesús para irse a unos cerdos, y después esos cerdos se ahogaron en el lago que había allí. Y este hombre tuvo un cambio tremendo, porque el Señor había actuado en la vida de él. Versículo 35 dice así: y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. ¿Cómo lo hallaron? Sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo, y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, ¿qué? Publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aleluya. Se fue y testificó. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que testificar. Mi pregunta es: ¿qué ha pasado contigo que has dejado de testificar?
¿Qué ha pasado con esa iglesia? Porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Jesús sigue salvando. ¿Será que te sientes tan mal que no te atreves a testificar porque quizás nadie creería que estás lleno de Dios? Porque si eso es así, hoy puedes rendirte delante del Señor y pedirle perdón por la mala actitud que has tenido, por ese mal testimonio que has dado, y arrancar de nuevo. Hoy puedes hacer eso. ¿Será que estás pasando por un desierto? ¿Será que tienes una crisis de fe que no te deja testificar? ¿Será que estás pasando por una enfermedad tan tremenda que no te deja de hablar de lo que ha hecho el Señor en tu vida? ¿Será que tienes un luto, una dificultad tan grande que te impide decir que Jesús obra en tu vida? Que no eres ni siquiera vos mismo capaz de decirle: Señor, ayúdame. Quizás no eres capaz de alabar al Señor, de orar, de alegrarte en Él, porque a veces tenemos tantas cosas que nos afligen. Pero hoy le podemos decir, si estamos pasando por alguna de esas circunstancias tan difíciles, que nos ayude, porque queremos ser un testigo de Él. Porque muchas veces el Señor te ha ayudado. Muchas veces el Señor te ha levantado. Muchas veces el Señor te ha restaurado. Y eres salvo. Esa salvación no se la quita a nadie. Usted es salvo, para que no se deje meter ninguna artimaña del enemigo. Y somos salvos por gracia de Dios, no por lo que hagamos, porque nosotros no tenemos cómo salvarnos por nuestros propios méritos. Es por su gracia. Y hoy es día de salvación. Hoy es día de restauración. Y estoy hablando con esos creyentes que hoy se sienten sin fuerzas, que hoy no tienen ánimos para testificar, para que en el nombre de Jesús se levante y pueda reprender eso que usted está viviendo y pueda echar fuera lo que lo está oprimiendo, porque usted es un hijo de Dios. Sé que pasamos por momentos difíciles, pero que el diablo no se apodere de esos sentimientos, de esas emociones, de esa enfermedad, y acabe con lo que nosotros somos en las manos de Dios. Somos testimonios, somos piedras vivas, somos hombres y mujeres que el Señor nos llamó para testificar, para decir que hay un Dios que salva, para decir que hay un Dios que libera, para decir que hay un Dios que exalta, para decir que hay un Dios que da. Para eso nos llamó el Señor. No se deje opacar de nada. Todos pasamos por dificultades. Sé que todos pasamos por días difíciles, pero no permita que el diablo se enseñoree en esos días de dificultad, en esos días que no quiere pararse de esa cama. En la cama va a decir: te alabo, Señor, te bendigo, yo renuncio a lo que estoy sintiendo, porque si no renuncias, el diablo te va a seguir molestando la vida. Renuncie. Usted sabe a qué tiene que renunciar. Usted sabe. Pídale al Espíritu Santo que lo ayude. Y el Señor me daba una palabra anoche tremenda. Y esa palabra se las voy a leer. Está en Isaías 55 y dice: vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer todos los que no tienen dinero. Oh, santo. ¿Sabe qué nos está diciendo? Venga, que en mí hay solución. Mi mamá decía un dicho: todo tiene solución menos la muerte. Se equivoca. La muerte con Cristo es victoria.
hasta la muerte. Hasta la muerte. El Señor que un día te rescató, el Señor que un día te trajo a sus caminos, está hoy aquí. Está hoy aquí para levantarte. Está hoy para perdonarte. Está hoy para liberarte. Está para llenar tu vida hoy. Pero dile: Espíritu Santo, te necesito. Hazme libre de lo que estoy viviendo. Dame libertad para adorarte. Dame libertad para exaltarte y para que la gente vea lo que tú eres, porque tú y yo somos esos testimonios. Yo soy un testimonio. Aquí hay muchos testimonios. Usted era uno antes de Cristo y ahora es otra persona después que se convirtió al Señor. Pero tienes que volver a ese primer amor. Tienes que volver a esas sendas antiguas. Muchos tendrán que volver a levantar ayuno. Muchos tendrán que volver a vigilar en las noches. Muchos tendrán que volver a devorarse esos libros de las Escrituras. Pero hoy estamos aquí porque así como Jesús pasó por Samaria, pasó de adrede por la región de los Gadarenos, está hoy aquí y quiere hoy levantar tu vida. Y quieres que seas testimonio para tus hijos. Porque muchas veces le has echado cantaleta a tus hijos, que por qué no creen, que por qué no van, que por qué no hacen esto y lo otro. Pero te han visto tan decaído, tan decaída, que hasta ellos quisieran decirte: a ver pues, ¿dónde está tu Dios? Pero hoy, en el nombre de Jesús, sé que su espíritu está recibiendo esta palabra del Espíritu. Y sé que el Señor confortará nuestros corazones, aliviará nuestras cargas y nos ayudará a perseverar y a dar testimonio de que Él vive en nosotros. Él vive en mí. Empiece a declarar que Él vive en ti. Señor, tú vives en mí. Empiece a sacar esa muerte espiritual que hay en tu vida y empieza a profetizar que Él vive en ti. Tú vives en mí. Usted que está pasando por momentos de dificultad, por momentos de prueba, por momentos de escasez, por momentos de tribulación, de luto, de angustia, momentos de pecado, dile: Señor, por favor, tú me llamaste. Señor, yo he creído en ti, aunque me he alejado de ti, Señor, y estoy sufriendo quizás las consecuencias de haberme alejado de ti, pero aquí estoy, Señor, porque tú estás pasando por mi vida. Tú estás tomando mi vida en esta mañana, Señor, y estás haciendo algo especial en mí, Jesús. Oh Jesús, tú eres el Mesías. Jesús, tú eres el Santo. Jesús, tú has marcado mi vida. Y yo te pido, Señor, que sigas obrando en mí. Levante esa oración, levante esa plegaria. Si usted siente que no es capaz, salga aquí adelante y le ayudamos y oramos por usted. Pero en el nombre de Jesús, del primer paso, atrévase a decirle: Señor, te necesito. Señor, necesito tu presencia. Señor, necesito testificar que tú aún estás en mí. Vives en mí, Señor, porque tú crees, Señor, en mí. Él te llamó con un propósito. Él te llamó para que tú fueras luz en medio de las tinieblas, para que tú
levantaras a muchos que están caídos, para que tú fortalecieras las manos de muchos que están débiles. Así que hoy vas a pelear por tu bendición. Hoy le vas a decir: Espíritu Santo, llena mi cántaro, llena mi vida contigo, Señor. Llena mi ser de tu presencia. Hable con Dios ahí. Hable con el Espíritu Santo. Mi corazón hay un clamor, deseo insaciable, me rindo a ti, mi Dios, y entregado y de bendito los sedientos, pues su sed saciará. Llena hoy mi cámara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo seré, Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor. Vamos, dígale que llene su lámpara con ese aceite celestial, para poder proclamarte, oh Santo, y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu.